316 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se vincula a proceso al imputado Sebastián Serrat Santana, en virtud de los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, ya que se presume de manera razonable la existencia de un hecho que la ley califica como delito de homicidio culposo y la probabilidad de su comisión al hoy imputado a título de autor material en agravio de Luis Javier Carrasco González por los hechos ocurridos en la ciudad de Tampico el día 12 de julio de 2014 en el puerto de la ciudad. Lo anterior por colmarse los extremos de los numerales 302 y 304 del Código Penal Federal, ilícito sancionado por el numeral 60 del ordenamiento legal antes invocado, pues para la acreditación de la posibilidad rayana de la existencia del hecho que la ley califica como delito de homicidio se requiere: 1. La conducta consistente en que una persona prive de la vida a otro, la existencia del objeto material, que en el presente caso es el cuerpo de la víctima. 3. El resultado material que en la especie refleje que la existencia de una lesión mortal traiga como consecuencia la pérdida de la vida. 4. La lesión al bien jurídico. La conducta que en la especie queda acreditada con el acta de entrevista a la ofendida María de Jesús Parra González, quien narró a la agente de la policía investigadora la forma en cómo el hoy imputado Sebastián Serrat Santana, al momento en que conducía el barco de pesca Lupita Amou, con matrícula MXH 433, por la bahía de Tampico en dirección al puerto del mismo nombre. Lo hacía a exceso de velocidad, lo que originó el choque con el risco y que la embarcación volcara, escuchando un fuerte golpe y dándose cuenta que su marido y su amigo habían caído al agua, el primero apareciendo después ahogado. Lo que encuentra sustento con el informe de la agente de la policía Rosalía Ruiz Gómez y la propia entrevista realizada al hoy imputado, quien se ubica en el lugar y tiempo de los hechos y que narró ante esta representación social que el barco que él conducía se inclinó después de un golpe muy fuerte y que en ese momento le gritó la ofendida que dónde estaba su marido y que lo sacara a él y a su otro acompañante. En el presente caso, el objeto material recayó en el cuerpo del occiso, como se desprende de la declaración de María de Jesús Parra González. En cuanto al resultado material consistente en que la lesión mortal traiga como consecuencia la pérdida de la vida, encuentra sustento con el dictamen de necropsia de fecha 13 de julio del presente año, firmado por el doctor Miguel Moreno Villalobos, quien determinó que la causa de la muerte de la víctima fue con motivo de un traumatismo cráneoencefálico consecutivo a fractura de cráneo en región occipital derecha con 7 centímetros de longitud con línea diagonal de izquierda a derecha de arriba hacia abajo, lo que generó la lesión efectiva a bien jurídico consistente en la vida de Luis Javier Carrasco González. Por último, en cuanto a la probable comisión del delito de homicidio culposo, de los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación se desprende que el actuar de Sebastián Serrat Santana fue a título de culpa y de autor material, pues en el primer caso obra culposamente quien previó el resultado típico y confiando en que no se produciría, este se genera en razón a la violación de un deber de cuidado y que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. Ahora bien, su señoría, en cuanto al elemento de la culpa, esta queda actualizada, ya que el imputado Sebastián Serrat Santana, al ser capitán de embarcaciones, tenía que prever que acercarse a las costas del puerto sería peligroso, pues como él lo manifestó en su declaración, a pesar de eso, uno nunca sabe lo que pueda pasar, manifestó el señor Sebastián Serrat, lo que quedó corroborado con el dicho de la ofendida, quien manifestó que con motivo del exceso de velocidad del barco, este volcó, dándose cuenta que su marido y su amigo habían caído al agua, quedando desde luego acreditado el elemento de la culpa, pues el imputado al momento de los hechos tenía la obligación y deber de cuidado que su empleo le exige pericia para manejar una embarcación, máxime que este ha ejercido dicho empleo por el tiempo de 6 años. En consecuencia, le era exigible un comportamiento distinto. Por su parte, en cuanto a la autoría material de los datos de prueba que se desprenden, que el hoy imputado, Sebastián Serrat, al momento de los hechos, fue quien de manera personal y directa desplegó la conducta, con falta de pericia, generando la privación de la vida,
lo que encuentra sustento con la declaración de la víctima, del propio imputado y del informe de la policía, quienes son coincidentes en atribuirle el hecho al imputado. Por todo lo anterior, su señoría, esta fiscalía solicita se vincula proceso al hoy imputado. Es cuanto, su señoría. ¿Defensa? ¿Defensa? Su señoría, solicito permiso para ponerme de pie durante mi intervención. Adelante. Su señoría, de acuerdo a los elementos de convicción que obran en la carpeta de investigación, debe dictar auto de no vinculación a proceso. Esto con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que no se encuentra acreditada la existencia de un hecho que la ley califique como delito de homicidio, ni mucho menos la probabilidad de que el imputado Sebastián Serrat Santana lo haya cometido, ya que en el presente caso nos encontramos ante el excluyente del delito establecido en el numeral 13, fracción primera y segunda del Código Penal Federal, que determina que el delito se excluye cuando el hecho se realice sin la intervención del agente, y en consecuencia estamos ante una conducta atípica. Pues si bien es cierto, los datos de prueba se desprende la existencia de una acción consistente en el movimiento corporal desplegado por el imputado que manejaba el barco Lupita Amor, y la actualización de un resultado consistente en la pérdida de la vida de la víctima Luis Javier Carrasco González, como bien se acredita lo primero con la declaración de la propia ofendida, la señora María de Jesús Parra González, y lo segundo con la necropsia de ley en la que se determina la causa de la muerte, la cual fue el traumatismo craneoencefálico secundario a un golpe. También es cierto que si bien en primer término de la declaración de la propia ofendida se desprende que la víctima y su amigo habían caído al agua con motivo de un fuerte golpe que sufrió el barco. Sin embargo, hasta este momento no se encuentra acreditado el estándar probatorio exigido para esta etapa, que sea precisamente el actuar negligente de mi defendido, el que haya ocasionado el deceso de la víctima, el señor Luis Javier Carrasco González. Señoría, lo que sí se encuentra acreditado es el hacer negligente de la víctima al colocarse en estado de piedad y no tener cuidado necesario para su persona. En consecuencia, no se encuentra acreditado el nexo causal existente entre el movimiento corporal del imputado y la muerte de la víctima, ya que el Ministerio Público no cuenta con elementos objetivos que hagan presumir su existencia, pues lo pretende acreditar con la sola declaración de la ofendida. Ahora bien, su señoría, el Ministerio Público solicita vinculación a proceso por el delito de homicidio a título de culpa, argumentando que mi hoy defendido obró culposamente, pues previó el resultado típico y confiando en que no se produciría, este se generó en razón a la violación de un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y sus condiciones personales, argumentando que el hoy imputado, Sebastián Serrat, al ser capitán de embarcaciones, previó que acercarse a las costas del puerto sería peligroso, y a pesar de eso, fue el imputado al momento de los hechos el que tenía la obligación y deber de cuidado, que su empleo le exige pericia para manejar una embarcación. No obstante, que éste ha ejercido dicho empleo por término de 6 años. En consecuencia, le era exigible un comportamiento distinto. Sin embargo, su señoría, de la propia declaración de la ofendida, se desprende que la víctima fue quien convenció a mi hoy defendido para acercarse a la costa y así poder ver la ciudad. Sin embargo, mi hoy defendido, antes de acercarse, revisó la carta náutica y el plotter, los cuales le indicaron que no existía ningún peligro por dicha zona. Máxime que no existe ningún dato por parte del Ministerio Público que desvirtúe dicha información, ni que exista alguna pericial que determine el actuar negligente de mi defendido. Es por ello, su señoría, de que existe la duda razonable de los hechos que hoy nos convocan. Por lo anteriormente expuesto, su señoría, el Ministerio Público no podrá romper el principio de presunción de inocencia del cual se encuentra investido mi
por lo cual esta defensa solicita que no se dicte auto de vinculación a proceso a mi defendido. Es cuanto. Ministerio Público. Señoría, solicito permiso para ponerme de pie. Adelante. Su señoría, con fundamento en el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita se imponga la medida cautelar consistente en prisión preventiva al hoy imputado Sebastián Serrat Santana, la misma la cual se encuentra en el artículo 155, fracción 14ª, por lo cual, su señoría, expongo lo siguiente. El primer elemento, que se trate de un delito que sea sancionado con pena privativa de la libertad, mismo el cual esta representación social ha imputado al señor Santana el delito de homicidio culposo, el cual se encuentra previsto en el artículo 302 y sancionado por el artículo 307, todo esto en relación con el artículo 60 del Código Penal Federal. El segundo elemento, que se haya vinculado previamente a proceso al imputado, lo cual, su señoría, se encuentra acreditado, ya que en esta presente audiencia usted dictó el auto de vinculación a proceso al señor Santana. En este sentido, su señoría, el tercer elemento se encuentra con la necesidad de la cautela, prevista en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, misma que a criterio de esta representación social considera de extrema necesidad, ya que atendiendo a la naturaleza del caso que hoy nos convoca, el trabajo que desempeña el señor Serrat Santana no lo limita a estar en un lugar específico y necesariamente en un punto fijo, ya que no cuenta con un domicilio y con un arraigo establecido, ya que de su declaración se precisa que el señor Santana lleva viviendo aquí únicamente en la ciudad 3 meses, por lo que de la misma entrevista se desprende que su anterior domicilio se encontraba en la ciudad de Veracruz, en la cual radicó 12 años. Es decir, su señoría, no existen elementos que acrediten un arraigo fijo del hoy imputado, por lo que esta representación social considera existe el peligro de que se pueda sustraer de la acción de la justicia. Si bien es cierto, su señoría, que el señor Santana ha acreditado la permanencia en la ciudad por 6 años con base en su trabajo, esto bien es cierto que es capitán de un barco, lo cual a la naturaleza de su mismo trabajo, atendiendo a las máximas de la experiencia, a las reglas de la lógica, esto nos lleva a concluir que dicho trabajo se puede desempeñar en cualquier lugar de la República. No lo limita a estar en un lugar exacto. Bien, su señoría, también no hay que dejar de lado el hecho que el delito por el que se le imputa al acusado es el homicidio culposo, lo cual establece una pena máxima de 6 años. Su señoría, atendiendo de nueva cuenta a las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica, dichos hechos son suficientes para que una persona intente sustraerse de la acción de la justicia. Es por eso la extrema necesidad de esta medida de cautela. Por todo lo anterior, su señoría, esta representación social solicita se aplique la medida cautelar prevista en el artículo 155, fracción 14ª, al hoy imputado Sebastián Serrat Santana, por lo que esta representación social manifiesta que dicha medida cautelar es proporcional y la idónea para el caso que hoy nos atañe. Gracias. ¿Defensa? Su señoría, solicito ponerme de pie durante mi intervención. Adelante. Juez de garantía. Con fundamento en el artículo 158 del Código Adjetivo de la materia, esta defensa se opone a la imposición de la medida cautelar solicitada por el agente del Ministerio Público. Esto
con base en lo siguiente. Primero, contrario a lo que refiere el agente del Ministerio Público, se encuentra plenamente acreditado hasta este momento procesal la existencia del arraigo a favor de Sebastián Serrat Santana. Ello es así, toda vez que del resultado de la evaluación de riesgo practicado a mi defendido, se advierte que si bien es cierto, este cuenta con 3 meses viviendo en esta ciudad capital, es más cierto aún que fue corroborado por dicha unidad, se desprende que la dueña del inmueble lo es la ciudadana María Álvarez Robles, persona que resulta ser la esposa del hoy imputado, circunstancia que hace notar a todas luces que en efecto Sebastián Serrat Santana tiene arraigo en esta ciudad, determinado así por el domicilio de su residencia, pues del matrimonio sostenido con la antes mencionada se adquirió un bien inmueble en esta ciudad, lo anterior con la finalidad de habitar la misma. Tan es así que la hora del imputado hace ya 3 meses se trasladó para vivir y residir de manera permanente en esta ciudad capital. Segundo, debe tomarse en consideración, señoría, las siguientes circunstancias que debió hacerlas de su conocimiento el Ministerio Público. 1. El señor Sebastián Serrat es padre de un niño de tan solo 8 años de edad y del cual depende económicamente tanto dicho menor como la señora María Álvarez Robles, por lo que la imposición de la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público resultaría en principio desproporcionada, pero sobre todo no debe soslayarse el derecho de los niños a una vida digna y plena, derecho del menor que se vería coartado en caso de que se le prive de su libertad, puesto que necesariamente tendría que abandonar dicho empleo y como consecuencia lógica, este dejaría de dar sustento a su familia. Por ello, atendiendo a que al interés superior del menor, quien depende al 100% del hoy imputado, no debe de concederse dicha medida cautelar. Tercero, este tribunal no debe dejar pasar por alto que la finalidad de la medida cautelar es asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento, por lo que debe de tomarse en consideración el comportamiento del imputado durante su detención, pues este en ningún momento trató de darse a la fuga, tal y como se advierte de los antecedentes de la investigación, sino por el contrario, trató de salvar la vida de la quien hoy se dice ofendida, pues al momento de que sucedieron los hechos, este buscó en todo momento salvaguardar la víctima de la hora ofendida. Asimismo, debe considerarse que el ciudadano Sebastián Serrat Santana es primo delincuente, pues de acuerdo a la información proporcionada por la Autoridad de Evaluación de Riesgos, este no cuenta con antecedentes penales, ni con procesos anteriores, y por el contrario, el señor Santana, de los 6 años que lleva como capitán de barco, nunca ha sufrido ni provocado accidente alguno. De igual manera, este tribunal debe considerar que el imputado no tiene adicciones, pues él mismo no consume alcohol ni es adicto a sustancias psicotrópicas, sino por el contrario, resulta ser una persona honorable, digno de confianza, honesto y responsable, pues como se ha venido diciendo, de él dependen económicamente su esposa e hijo. Cuarto, contrario a lo que refiere la representación social, en este sistema de respeto a los derechos humanos y garantías de mi defendido, debe ser tomado en consideración que el delito que se le atribuye no es un delito culposo, lo cual no es considerado dentro de los delitos graves, por lo que no puede considerarse que existe peligro de fuga basado en la gravedad del ilícito en comento. En consecuencia, su señoría, esta defensa le solicita la aplicación del criterio de mínima intervención, atendiendo a las circunstancias del caso en particular, y no le sea impuesta a Sebastián Serrat Santana la medida de coerción consistente en prisión preventiva, sino se le aplique una menos gravosa, considerado por esta defensa que resulta ser más proporcional e idónea al caso en particular, se impongan las medidas cautelares previstas en el artículo 155, fracción primera, consistente en la presentación periódica ante el juez o autoridad distinta que aquel designe, así como la prevista en la fracción quinta, consistente en la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad de la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez.
Por esta defensa es todo, su señoría. Pues tenía la luz, ¿no?